Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Grey. Soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de octavo ciclo. Estudio la carrera de Administración y Turismo y Negocios Internacionales. Eh, ¿Podría presentarse, por favor, decirnos en qué trabaja actualmente, cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Jorge Luis Puerta. Yo soy sociólogo de profesión. En mi vida profesional, fundamentalmente me he dedicado al apoyo de pequeñas empresas, en diferentes partes, sobre todo del Perú. También he estado en algunas consultorías en Honduras, en El Salvador, en diferentes sitios, apoyando fundamentalmente pequeñas empresas turísticas, ¿no? Ese es un poco la. He sido también profesor durante varios años de la maestría de ecoturismo de la Universidad de La Molina, Ok, en un taller que dábamos de competitividad de destinos turísticos. Esa es un poco mi, digamos, mi trayectoria al respecto de lo que te interesa. ok, muchas gracias. Bueno, como primera pregunta, más allá de la pandemia, ¿qué debilidades ha podido identificar respecto al turismo, tanto nacional como internacional? A ver, esa pregunta es muy amplia, grande, pero me parece que nos podríamos centrar en algunas cosas que pueden indicar algo más concreto. La primera respuesta que yo siempre doy a ese tipo de preguntas es que me parece que el Perú ha sido un poco prisionero del producto turístico Machu Picchu. Es decir, que el fantasma de Machu Picchu ha determinado demasiado la oferta turística del Perú. Creo que la diversidad que tiene el Perú en climas, en pisos ecológicos, en costumbres, en cultura antigua, milenaria, no ha sido aprovechada suficientemente. Siempre hemos tenido el fantasma de Machu Picchu encima, ¿no? Entonces, yo trabajé un tiempo mucho por el lado de Chiclayo, Lambayeque, Trujillo, en esa zona. Y realmente yo creo que ha sido uno de los sectores del país que más ha avanzado en eso, ¿no? Es decir, el hecho de que haya 5 culturas anteriores a la cultura inca, ¿no? Me parece que es una alternativa que todavía no ha sido suficientemente agotada en el país, ¿no? Yo creo que hay mucha historia en el Perú que no es suficientemente aprovechada, ¿no? Y la otra cosa, yo me acuerdo mucho en un viaje que hicimos a Canadá, justamente para ofrecer un producto turístico, mm, los canadienses nos decían, miren, no nos vendan paisaje, no nos vendan lagunas, nevados, aquí tenemos eso, véndanos Claro. cultura viva, Ujú. véndanos cultura viva, lo que ustedes tienen para ofrecer son culturas milenarias que todavía no se conocen, ¿no? Entonces no se trata, y hicimos varias experiencias porque trajimos canadienses, hicimos varias experiencias y por ejemplo te cuento un ejemplo que me parece que es una cosa que se podría repetir muchísimo en muchas partes. Los llevamos al mercado de Carhuaz, ¿no? Al Ujú. mercado dominical. Pues, Carlos, fueron casi 3 horas, 3 horas. El tocosh, cómo se hace el tocosh. De pronto nos encontramos con el señor que vendía raspadilla Ujú. y que de dónde viene la raspadilla y que se era de los nevados y cómo era la cosa y cómo hacía los sabores. Esas tonterías no les hemos dado valor, ¿no? Que a nosotros nos parecen tonterías y eso es lo que la gente viene a conocer. Entonces yo creo que por ahí falta mucho trabajo que hacer y como te digo, creo que lo que nos ha matado es que Machu Picchu se ha convertido como en el paradigma, ¿no es cierto? Sí, Turismo. Y me claro. parece que eso nos ha hecho mucho mal. Sí, es cierto que el Perú tiene mucho para dar y nos hemos enfocado demasiado en algo e incluso cuando la gente investiga casi todo lo que hay relacionado al Perú, solo Machu Picchu y no puede encontrar otras opciones. Eh, un poquito ya más, un punto más específico, ¿usted cree, más que todo a nivel latinoamericano, que el problema
de la digitalización digamos, cerrado oportunidades a los empresarios, en especial a los micros y pequeños empresarios? A ver, eh, quiero partir con un ejemplo para que tú veas que, digamos, la realidad te ayuda muchísimo. Cuando en una de las avenidas con los canadienses, nos enteramos que aquí muy cerca de Huaraz, pero en el campo, había una familia que tenía albergue de estos, ¿cómo se dice? Que alquilan por pocos días y un, bueno, ahora que me queda el término, te lo digo. Entonces, Ujú. fuimos a conocerlo, pues en su mismo hogar, en una casita muy humilde, una casita campesina, habían hecho un departamentito, ¿no es cierto? Con Ujú. todas las comunidades, con el bañito muy limpio, con agua caliente, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo vendían? Por Claro. internet. Yo creo que hay que Mm, desmitificar eso. Yo creo que hay que desmitificarlo y la gente ya está comenzando a hacerlo, ¿no? Creo que ujú. ahí, por ejemplo, se puede hacer mucho, mucho con la gente porque yo creo que nosotros hemos apoyado varios negocios. Inmediatamente lo que hacemos es hacer una especie de brochure, ¿no? A través de internet, en diferentes plataformas, y la gente inmediatamente aprende. Eso me parece que el que diga que una barrera me parece que está exagerando. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente saberlo presentar. Y la gente lo aprende al toque, ¿no? Pero, o sea, no, Eh, no es... entonces, creo que esa modalidad está todavía para ser explotada. Yo no la veo como una barrera, sino como una oportunidad. Es mi visión personal. Claro. Porque como te digo, conozco gente muy humilde, casi analfabeta, que inmediatamente ve que eso funciona, se meten en las redes y comienzan a vender. De manera que yo creo que eso no es, para mí no es ninguna barrera. Evidentemente que sí tenemos, digamos, físicamente todavía una red muy deficiente a nivel del Perú, ¿no es cierto? Creo que es uno de los temas que ahora en las elecciones está sonando bastante. Tenemos que digitalizar al Perú. Sí, la pandemia ha forzado Creo un que poco a eso también. el gran, digamos, desnudamiento de la educación a distancia ha sido que esa infraestructura todavía no la tenemos. Ujú. Pero yo no lo veo como una barrera, yo lo veo como una posibilidad. De acuerdo. Como siguiente pregunta, ¿cómo describiría usted la situación por la cual está pasando el sector turístico actualmente? Yo creo que es muy crítica, creo que es muy crítica, creo que va a ser uno de los sectores que más va a sufrir, que más se va a demorar en recuperarse, sobre todo porque creo yo que hemos insistido demasiado en el turismo externo, ¿no? Y creo yo que no hemos visto las posibilidades, y me parece que es también una oportunidad de la pandemia, ver el mercado nacional, el mercado interno. Mm. Yo creo que, eh, si para poner el ejemplo que manejamos nosotros acá, digamos aquí en Aguaraz viene más o menos un promedio de 800 turistas internacionales al año, y más o menos el doble de turistas nacionales. Ese turismo nacional todavía falta trabajarlo mucho. Ujú. Por ejemplo, pongo también otro ejemplo que manejamos nosotros aquí. Aquí hay un sitio, no sé si has oído hablar del observatorio que tenemos nosotros ahí en Casma, Chanquillo. Mm, Chanquillo es un no. observatorio pre-inca, Ujú. bueno, que está ya en carpeta para ser destinado Patrimonio de la Humanidad, es algo muy interesante. Interesante. Y yo te diría que hay un 80-90% de ancachinos que no conocen Chanquillo. Entonces, falta Ujú. visualizar mejor que ese turismo que yo llamo el turismo cercano, ¿no?
la gente de Trujillo, de Chiclayo, de Casma, de todos estos mm, asentamientos costeños podrían perfectamente ser un cliente, quizás que no deje tanta plata, pero sí nos puede permitir equilibrar, no ser tan dependientes de la periodicidad del turismo externo, ¿no? Sí, Otra vez el fantasma de Machu Picchu, creemos que solamente vender afuera, no. Creo que hay un turismo cercano que falta todavía mucho por trabajar y hay muchísima capacidad de oferta. Y sobre todo una combinación, Carlos, que sí insistiría en esto. Esta combinación de cultura viva con historia. Creo que el fuerte del Perú está ahí, ¿no es cierto? claro. Desayune en una comunidad y visite Chavín. El turismo rural Ese es comunitario, es claro. un producto clave, ¿no es cierto? Es decir, Ujú, ¿no? En vez de ir a un restaurante, ¿no? Tú arreglas con una comunidad. Lo hemos hecho, te lo digo porque lo hemos hecho. Carlos, tu padre estuvo con nosotros en ujú, una comunidad visitándola justamente y cuando los comuneros estaban dispuestos a prestar el servicio, me dice, bueno, ¿y qué preparamos de desayuno? Y les digo, no, yo no quiero que preparen nada especial. Preparen lo que ustedes desayunan, lo que ustedes, ¿no? Agüita de claro. Ujú, muña con unas papas sancochadas. Ya está. Nunca la gente que viene ha desayunado así, ni siquiera sus vecinos. ¿Te das cuenta? claro. Entonces, y después de ahí estás una mañana con ellos compartiendo, viendo cómo cosechan las papas, y de ahí sales a conocer Chavín. Esa mezcla de historia con cultura viva me parece que tiene una enorme posibilidad de ser realmente, constituirse en un producto, como insisto, el primer mercado que yo atacaría es el mercado local, ¿no es cierto? Ujú, Muchas veces la gente de Huaraz no sabe a dónde ir. No hay ofertas de ese tipo. ¿No? Hombre, pase una tarde en la comunidad de tal almorzando una pachamanca preparada por la comunidad. Eso ya es un claro. atractivo turístico. Sí, y el problema es que el Perú es muy comercial, todo se centra en Machu Picchu, todo lo venden solo en Machu Picchu, entonces muchas veces falta información en redes, la gente busca y no encuentra. Por eso, claro, debería descentralizarse un poco más, volverse, digamos, explotar ese potencial escondido. Bueno, ahora un poco personal, ¿cómo le ha afectado a usted la coyuntura actual, No, no profesionalmente? puedo. Profesionalmente, ¿cómo usted se ha visto afectado, ya que como usted se dedica al turismo, ¿no? ¿Cómo le ha afectado esta pandemia? ¿Qué oportunidades Bueno, ha yo creo que perdido? evidentemente, sí, evidentemente, digamos, el cierre de visitantes externos, la disminución de los viajes, la gente ya piensa dos veces antes de viajar, Claro. eso ha afectado muchísimo, ¿no es cierto? Y entonces gremios como por ejemplo los guías turísticos, los guías de montaña, aquí en el caso de Ancas, que hoy visitan la Cordillera Blanca, están paralizados. Eh, eh, pero yo creo que eso también así se convierte en una oportunidad para ofrecer nuevos productos. Siempre que comentamos eso, creo que ese aforismo chino de que toda crisis nos te genera oportunidades, te obliga a pensar en cosas nuevas, en cosas distintas, ¿no? Mm, Pero evidentemente que sí, ha habido una parálisis brutal y creo que el sector turismo ha sido uno de los más... Por ejemplo, nosotros teníamos ya el interés de comercializar este producto que te estaba contando ujú, con los canadienses. Eso que paralizar porque ya viajes no se pueden planificar, los destinos no ofrecen todas las seguridades del caso, y por eso digo yo que hay que pensar en, un nuevo nicho de mercado, que es ese turismo cercano, ese turismo de la gente que puede viajar a una hora, a 2 horas, a 3 horas, creo que por ahí va. Eh, Puede que evidentemente no deje tanta plata como un gringo, ujú. pero pero tengo más, entonces puedo regular eso. Pero evidentemente que sí, la parálisis yo diría que en el caso del turismo ha sido cercana al 90%. Sí.
Bueno, siguiente pregunta. En base a su experiencia y su conocimiento, ¿usted cree que las pequeñas y medianas empresas han sido las más afectadas por esta pandemia dentro del sector de turismo? ¿Y por qué? Creo. Yo creo lo opuesto. Yo creo Lo que opuesto. Ok, quienes más han sufrido, creo lo opuesto. Yo creo que, los que más han sufrido son las grandes empresas que dependían de turismo exterior. Yo creo que siempre la pequeña y la mediana empresa son más flexibles, son más flexibles, se claro. pueden, se pueden adaptar mejor. Si yo tengo una flota de 35 buses que llenaba para llevar gente a Machu Picchu, voy a sufrir más porque no me llegaron esos visitantes. Pero si yo tengo dos bucecitos, también eso los puedo vender a los nacionales. Entonces, creo que la empresa pequeña, la microempresa, tiene más capacidad de adaptarse a esos cambios y puede sufrir menos, ¿no? Tenemos los casos aquí, justamente estas pequeñas empresas alrededor digamos, de la cultura viva, se adaptan mucho más rápido. Pierden menos que una empresa grande que estaba montada exclusivamente con una demanda externa. Mm, ok, interesante, muy interesante. ¿Te Bueno, parece? sí, está muy bien. Cambiando un poco la perspectiva, ya enfocándonos un poco más en el turista, más que en el sector, ¿qué cosas cree usted que son las que más le puede preocupar al turista, ¿no? Al momento de realizar un viaje? Y más que todo ahora, ¿no? Con todo lo que está pasando. Sí, bueno, yo creo que eh, con la pandemia es evidente que las empresas tienen que hacer un gasto, una inversión en temas de seguridad, de seguridad sanitaria, ¿no? Claro, Es decir, si tienen todo en regla, si están obedeciendo los parámetros que está poniendo el Ministerio de Salud, todo ese tipo de cosas sí me parece importantísimo que eso esté en primera línea, ¿no es cierto? Que claro. se guarden las distancias, que en vez de llevar 30 personas en un bus lleven solamente 15. Ese tipo de cosas me parecen fundamentales. Pero yo sigo insistiendo en que es una gran oportunidad para ofrecer este producto vivencial, ese turismo vivencial, de compartir experiencias. Yo lo he hecho aquí. Aquí hay una comunidad campesina que ofrece ir a almorzar a la comunidad. A eso se van rotando los turistas. Y tú vas tipo 10 de la mañana, los acompañas a coger los frutos que tú vas a hacer en la Pachamama y acompañar, construye la Pachamanca, después almuerzas, te tiraste 4 o 5 horas con ellos de una manera simple, sencilla, pero totalmente instructiva para ti, ¿no? Y Ujú. creo que allí es donde uno puede aprovechar enormemente esas posibilidades. Muy bien, Productos, como te digo, que mezclen historia y cultura viva. exacto. Bueno, ya casi como, ya para acabar, ¿qué recomendaciones le podría dar al turista, ¿no? Ya sea nacional o extranjero, como para que su experiencia pueda ser más placentera? Bueno, me insisto en esto, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, mira, nosotros en el paquete que organizamos para vender a los canadienses, eh, insistíamos mucho en que cada día hubiera un tema específico, ¿no? Por ejemplo, una visita a los nevados para que ellos aprecien el deshielo, el efecto del calentamiento global. Ujú. Entonces, ese día nos dedicamos exclusivamente a eso, a mostrarles, porque tenemos aquí mucha información sobre el problema del deshielo, mostrarles cómo se estaban viendo los efectos, qué se estaba haciendo para prevenirlos. Eso me parece tremendamente importante. Entonces, el no ofrecer paisaje, no, hacer que el paisaje hable, ¿no? Hay leyendas, hay cuentos, hay historias en quechua, en aymara, que pueden ser contadas por gente local y que pueden ser traducidos por los guías, por ejemplo,
pero yo diría que fundamentalmente es hacer vivir experiencias. Claro. Creo que lo que hay que ofrecer es, venga usted para, pongo un ejemplo que conocí, para hacer cerámica con un ceramista de Ayacucho, ¿no? Ujú. Entonces usted va a estar en el taller del ceramista, el ceramista le va a enseñar a conseguir la arcilla, enseñar, y que usted mismo con sus propias manos, señor turista, va a elaborar la pieza que usted se va a llevar de recuerdo. Ese turismo vivencial de producir experiencias es lo que me Claro. parece que todavía nos falta mucho y es una gran posibilidad, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, con la variedad que tenemos en el país. Claro, y creo que ese problema va mucho más allá de Perú. Creo que Latinoamérica tiene todavía mucho para ofrecer y creo que no explotan demasiado algo y no se enfocan en lo principal, que lo que más quiere el turista extranjero, que es la cultura, ¿no? Quiere vivir una experiencia totalmente diferente. Es, Exactamente. Y aunque sean bien, para que lo que pasa es que como que no valoramos, ¿no? ujú. Por más sencillo, mira, yo conté el tiempo en que los turistas canadienses estuvieron hablando con el tipo que vendía la raspadilla. 45 minutos, Carlos. Ah, Cua- para nosotros mismos, ¿no? Fue una revelación. ¿No? Hombre, mira, nunca le habíamos dado importancia al raspadillero. Y el hecho de que, bueno, en el caso que aquí en Huaraz, la gente sube a los nevados y hace la raspadilla con la nieve de los nevados, ¿no? Entonces, hay toda una historia para contar. Van en las mulas, pican, a veces está lloviendo, se genera una serie de cuentos, de historias que para ellos va a ser inolvidable. sí, Comí el hielo de los nevados en Huaraz. sí, Ese tipo de cosas. Porque hay mucho turismo que es muy simple, ¿no? Comento también algo que también he vivido por el lado de Tarapoto. Los llevan a Tarapoto 6 horas por el río a ver una catarata. Entonces llegas después de 6 horas de lanchón o de lancha y aquí está la catarata. ¿Y qué? ¿Y qué? sí, Sí, pues. está muy linda la catarata. Hay que contar historias, hay que saber contar, hacer, como decía un guía en Cusco, hacer que el paisaje hable, ¿no? Ah, exactamente. Hay Sí, leyendas, hay cuentos, hay historias, hay anécdotas, y eso puede enriquecer muchísimo la experiencia. o sea, si el turista está muy desinformado, ¿no? Hacemos que se enfoque demasiado en algo específico y no podemos explotar todo eso que tenemos. Bueno, ya estamos llegando al límite de tiempo, en cualquier momento se cierra la sesión. Por lo tanto, muchas gracias. Me despido. Realmente muy enriquecedor esta entrevista. Ah, me ha servido Cuando quieras, bastante. Carlos, estoy a tu disposición. Me Bueno, encanta que gente joven como ustedes esté preocupada por estas cosas y cualquier cosa a tus órdenes, ¿ya? un gusto. Bueno, muchas Bueno, gracias. Voy a dejar de grabar en este momento. listo.